Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes, astrólogo y compositor, y tenemos hoy a Juan Sebastián, que es guía espiritual, divulgador, terapeuta, también ofrece sesiones de terapia con los sueños, terapia integral y viajero astral también. Juan Sebastián es viajero astral desde niño, ha hecho muchos viajes astrales y tiene mucha información que darnos. Él ha ido, diríamos, acumulando experiencia espiritual, conocimiento y experiencia espiritual, y de repente en el mes de noviembre, ¿no? Noviembre, diciembre, desde hace 2 meses sintió la llamada de empezar a compartir con el mundo lo que él sabe y lo que él tiene dentro para ofrecer afuera, ¿no? ¿Qué tal, Juan? Hola Pedro, muy bien, gracias. Encantado de estar otra vez aquí en tu canal y con todos tus oyentes. Porque tú, Juan, tienes también recuerdos de la Atlántida, ¿no? De ser un sacerdote en Atlántida, ¿verdad? Sí, exacto. Sobre todo es como lo más, en cuanto a memorias importantes que tengo, son de mi última encarnación en Atlántida. Ujú. Vale, y entonces, en aquella época, o sea, en este vídeo vamos a hablar de las eras astrológicas Exacto. y de la historia oculta. Entonces, todo eso, toda la información vas a dar ahora, ¿de dónde la Sí. sabes? ¿Dónde la has sacado? Bueno, primero de mis propias encarnaciones. Luego, dentro de esas encarnaciones también había información del pasado Sí. y también un poco del entendimiento ya de la integración de nuevos conceptos que me han ayudado a bajar todas mis memorias. Ujú. O sea que toda la información que nos vas a dar ahora no viene de ningún libro que hayas leído, No, de la Blavatsky o de Teosofía. No, es no, más no, de, no, no. Es es más de... de La base pro- principal son mis memorias, exacto. de propia cosecha, diríamos, ¿no? Y Sí, eso lo hace más genuino y más potente, ¿no? Porque por ejemplo, en el último vídeo estuvimos hablando, en el vídeo de Noche de Reyes, estuviste hablando de los mantras, de los chakras, de los sonidos de los chakras, ¿no? Por ejemplo. sí. Y esos mantras, por ejemplo, cómo los conoces? ¿En qué momento los conociste? Fue en Atlántida, en Atlántida. Era como algo muy común que, de hecho, yo creo que muchas personas también les resonará mucho porque habrán estado en Atlántida y habrán trabajado eso. Es como aquí cuando todos hemos pasado por el cole y nos han enseñado las vocales, las consonantes, a formar palabras, Sí. pues igual, era algo muy común, muy, muy, muy común. Entonces tú al recordar, diríamos, al tener recuerdos de sacerdote de la Atlántida, también tienes recuerdos de lo que sabías como sacerdote de la Atlántida. Exacto, Entre esas cosas, los mantras de los chakras, ¿no? exacto, sí, sí. Vale. Y entonces, ¿quién construyó las pirámides, según tus memorias? Fueron los atlantes. Solo que para poder situarnos en el tiempo, primero tenemos que comentar un detalle pequeño. Voy a referir a eras zodiacales, que una era zodiacal es aproximadamente 2000 años en el tiempo, y así como sucede en un año normal, en que vamos de Aries a Piscis, las eras zodiacales van también de Aries a Piscis, pero en sentido contrario. Y en ese sentido, en vez de ser eh, unos cuantos días como durante el año, en este caso son 2000. Entonces tenemos que situarnos en la era de Virgo. Al inicio de la era de Virgo estamos hablando aproximadamente de unos 12.000 años atrás en el tiempo, perdón, 14.000 años atrás en el tiempo, cuando comienza la era de Virgo. Y la era de Virgo termina 12.000 años atrás desde este momento, ¿no? Entonces, hace 14.000 años aproximadamente, los atlantes ya logran dominar lo que es todo el planeta. Entonces, a cada pueblo dominado construían unas naciones y cada nación abarcaba mucho territorio y en la capital ponían unas pirámides, que era el símbolo de poder, era el símbolo era la central de telecomunicaciones y a la vez era el lugar también donde los sacerdotes se formaban y hacían todo tipo de rituales, tanto de temperatura, de iniciación, de transmutación. Así que las pirámides en sí es el centro de poder de las capitales. Entonces, la Atlántida, ¿cuándo comenzó, dices?
digamos, Atlántida como lo que nos ha llegado fue hace 14.000 años cuando empieza la era de Virgo. Ujú. Entonces el Imperio Atlante duró 2000 años. Aproximadamente, sí. Fueron unos 2.000 años que, debido a que era la era de Virgo y Virgo estaba dándonos esa energía, fue una era en que el humano evolucionó mucho tecnológicamente y científicamente. Entonces, cuando se llega al final de la era de Virgo, se llegó a un nivel de tecnología tan alto que eso mismo fue lo que llevó que la Atlántida se hundiese. El mal uso de la tecnología. Exacto, en vez de usar la tecnología para, como se decía en la antigüedad, bajar el cielo a la tierra, se hizo fue para dominar al humano, para hacerlo esclavo. Ujú. Entonces, la Atlántida, pero, o sea, entonces la Atlántida tuvo una primera etapa, diríamos, dorada y luego una caída, ¿no? Algo así. Sí, se puede decir que dorada, pero Atlántida desde su inicio fue un pueblo guerrero. Es decir, antes de la era de Virgo, el pueblo Atlante fue un pueblo diseñado como guerrero para terminar de ganar a la guerra Anunnaki. Entonces, fue un pueblo, igual que los lemurianos, fue un pueblo también preparado para la guerra, pero una vez se acaba la guerra Anunnakis, el pueblo Atlante se encuentra con que empieza a tener la codicia, que justamente por la cual habían pecado los Anunnakis, y pretenden ahora dominar a todos los humanos supervivientes, a todos los pueblos supervivientes. Y en eso inician una guerra con los lemurianos, que al final terminan ganando, y una vez terminan de ganar al ejército más poderoso que había, que eran los lemurianos, ahora se dedican a construir esa nueva humanidad llamada Atlántida. Que es, O sea, la Atlántida sería la zona de Canarias, o sea, ¿cuánto abarcaba, diríamos, lo que es la central, la central, más allá de las zonas colonizadas? Lo que es Atlántida, Atlántida, sí, qué ocupaba? ¿Qué espacio ocupaba? era lo que es ahora las Canarias, y si bajas como si fuese una tira de Sí. tierra, bajarías y llegarías hasta Cabo Verde. Eso era un territorio que parecía como forma de tira, de plátano, en el que no estaba completamente unido, eran como unos archipiélagos, Lo unas que llaman islas. la Macaronesia, ¿no? Creo que se llama, o algo así. Exacto. Y, ¿Y qué pasa? Que en su caída se hundió bastante. No es que esté en lo más profundo del mar, que puede ser que algún trozo sí, pero por ejemplo el Teide era el doble de alto y ahora está a la mitad. Y ya, que ya de por sí el Teide es alto actualmente. Ujú. Curiosamente, estamos hoy es Sol Plutón, que es muy Sí. de ir al origen, ¿no? Mm. Y mañana es luna llena en Cáncer, que también tiene algo que ver con el regreso a uno mismo, ¿no? O el Sí, recuerdo de su linaje o de sus raíces o de su exacto. origen también, ¿no? Entonces, Canarias es del signo Cáncer. De hecho, las islas tienen forma de cangrejo. Hay un cuadro antiguo que se ve. Y yo cuando viví en Canarias notaba mucho esa energía de Cáncer. Viví 4 años en Canarias. Y en las Islas Canarias hay muchas. Las Islas Canarias son de España. Hay muchas. Lo digo para quien no lo sepa, ¿no? Mm. Porque hay mucho latinoamericano mirando este vídeo, ¿no? Pero las Islas Canarias Sí, que están, aparte están súper lejos, porque están en África, pero tirando para sí, sí, abajo. O sí. sea. Sí, sí. Y hay mucha. ¿Cómo se dice? Muchas referencias a la Atlántida. De hecho, hay una empresa de autobuses que se llama la Atlántida, una fábrica de helados que se llama la Atlántida, y luego incluso hay parques de atracciones para turistas con motivaciones atlantes, ¿no? Y entonces yo recuerdo cuando vivía en Canarias que tenía como unas sensaciones que todavía no sé acabar de comprender, pero como una sensación de estar en casa. Entonces, que no sea que igual yo también, como tantos otros miles de personas, hayamos Sí. vivido en la Atlántida, pero que no lo recordemos, ¿no? Claro, Atlántida fue eso, muchos años Claro, y perfectamente no siempre igual que en la actualidad. Es como claro, si en la actualidad haber tenido una encarnación en que eras un científico de los más altos, ¿no? Pues no, podrías haber simplemente haber sido un panadero, ¿no? claro, Entonces claro, Atlántida, posiblemente casi todos hemos pasado por esa era y claro, fuimos alguna vez mínimo Atlante, sí. Ujú. claro. Y de alguna manera puede ser que en la actualidad hayan bastantes atlantes reencarnados intentando evitar que vuelva a suceder lo que en Atlántida sucedió.
Sí, de hecho, ese es el juego, ¿no? De que también las eras, así como sabemos bien de que cada signo tiene como una contraparte Mm. reflejado en ese círculo, justamente cuando Atlantia cae, cae cuando inicia la era de Leo. Los atlantes no quisieron aceptar que empezaba una nueva era y una nueva forma de entender la sociedad y la espiritualidad. Entonces, ante eso propusieron una guerra que llevó con la hundida Atlántida, ¿no? Y justo cuando empieza esa era de Leo, que es una era dorada, que la capital, por así decirlo, de ese nuevo imperio fue Egipto, el pueblo del Kem, se llama así Kem. Entonces, justamente cuando inicia la era de Leo, estamos ahora, 12.000 años después, como en un reflejo, estamos iniciando el opuesto que es Acuario. Estamos justo iniciando. Entonces, por eso es tan importante que muchas personas como yo hemos decidido encarnar ahora, porque es un reflejo de lo que no se terminó de hacer en Atlántida, porque es verdad que Atlántida se hundió y se acabó, por así decirlo, el orden que tenían los atlantes, pero eso fue una especie de no integración. O sea, la misión del humano era integrarse, porque todos somos hermanos, ¿no? Entonces, al ocultar una parte, eso resurge luego como si fuese un karma, ¿no? Y es lo que estamos viviendo ahora. Es lo mismo, solo que 12.000 años después. Entonces, las pirámides que hay en el mundo son todas atlantes, con lo cual fueron utilizadas por los posteriores imperios, pero ya estaban construidas, ¿no? Diríamos. O Sí, sea, por ejemplo, exacto. los mayas con sus pirámides mayas, en realidad esas pirámides no las construyeron los mayas, sino los atlantes. Sí, o sea, los atlantes lo que hicieron que cuando tenían cada colonia y la tenían dominada, Mm. ellos ponían a ciertos líderes atlantes a gobernar, pero ellos también se encargaban de formar sacerdotes de la propia, digamos, etnia local. Entonces, cuando cae el Imperio Atlante, cada colonia sabía manejar sus propias pirámides. Lo que pasa es que después de la era de Leo, que fue una era dorada de paz, entra la era de Cáncer y la era de Cáncer lo que trajo fue un diluvio. Entonces el diluvio lo que hizo fue, obligó al humano a vivir en cavernas, porque esto es algo que no hicieron los atlantes, pero el planeta está completamente lleno de túneles y de galerías que fueron no se sabe muy bien de dónde, pero se utilizaban, se reutilizaban. Entonces cuando el diluvio, los humanos prefirieron bajar esas cuevas y estuvieron muchos años ahí, hasta que cuando suben otra vez a la superficie se encuentran como que ya no quedaba ninguna ciudad, no quedaba nada. Lo único que se conservó fueron las pirámides porque son rocas enormes, muy difíciles de desplazar o de destruir, pero el humano cuando baja a las cuevas sale bastante más ignorante. Perdió la tecnología y perdió mucha sabiduría. Entonces, posteriormente, las culturas, como ya los faraones, por ejemplo, para ellos ya era, la pirámide no era tecnología, sino que era más religión. Ujú. Pero entonces, diríamos que las pirámides tuvieron que sufrir un diluvio también, ¿no? Sí, todo el planeta en sí sufrió un diluvio que no fue lluvia como tal, sino fue que en los tiempos de Atlántida y más atrás se venía de una era de hielo, el planeta está bastante congelado y solo lo que estaba como 30 grados hacia arriba del Ecuador y 30 hacia abajo están descongelados. Estamos hablando que, por ejemplo, de Bolivia para abajo, toda esa línea, Sudáfrica y todo está congelado, y todo de Francia para arriba, Norteamérica o Rusia está congelado. Entonces Eso en la tampoco Atlántida o en el diluvio? en la Atlántida, Porque en era de Atlántida. hielo. Aún estamos en la era de hielo, pero cuando termina la era de Leo, el planeta aumenta mucho la temperatura y ocasiona que nuevas tierras se descongelen, se llega a descongelar incluso casi hasta los mismos polos, y eso ocasionó que el planeta entrase en una fase de equilibrio que contrajo huracanes, terremotos, maremotos. Entonces ni siquiera era seguro estar en una montaña, ¿no? Porque en realidad inundó el planeta, pero no lo inundó hasta, por ejemplo, ocultar el Everest, por un ejemplo, ¿no? O sea, ocultó lo suficiente con que tú te fuese una montaña, podías sobrevivir, pero habían huracanes, el planeta está en caos. Entonces, lo sabio fue haber bajado a las cavernas. Pero en ese proceso de bajar, muchos humanos murieron, mucha sabiduría se perdió. Entonces, cuando sale el humano, sale bastante menos sabio que antes. Entonces, por eso se puede ver como la Esfinge, hay pirámides que tienen restos de haber estado bajo el agua. Pero la esfinge antes tenía la cabeza de un león, ¿no?
Sí, la Esfinge fue creada como una escultura honorífica de que empezó la era de Leo y por eso el león y también era una manera de decir, ha caído Atlántida y ahora Egipto es la capital. Ah, vale. Y entonces, ¿cómo construyeron los atlantes, cómo construyeron las pirámides? Los atlantes eran maestros del sonido. Entonces los atlantes lo que hacían es que cogían, primero ellos hacían una mezcla de materiales, porque ellos eran capaces o de ablandar materiales mediante el canto o formaban una mezcla, porque eran también como alquimistas, o sea, sabían bastante química y sabían mezclar cosas para crear roca que parecían rocas naturales. Una vez las tenían ya preparadas, ellos eran capaces de moverlas también mediante el sonido, porque el sonido es vibración y dependiendo de la manera en que tú vibres, hagas vibrar los átomos de la materia, cambia sus propiedades. Entonces, supongamos un cubo de piedra, entonces se ponían, por ejemplo, dos sacerdotes aquí, dos acá, comenzaban a cantar, la piedra cambiaba su propiedad y luego venían otros dos, por los otros dos lados cogían la piedra, la levantaban y la llevaban como si fuese algo muy liviano, Mantequilla. mantequilla. Pero al moverla, los sacerdotes, los otros cuatro que están cantando, tenían que ir cantando a la vez con la piedra. O ¿Y sea, tú no era esto que lo has visto? sí, pero en menor escala. O sea, yo no estuve en la fabricación de las pirámides. Vale, y entonces la Atlántida sería la parte de Canarias, la Macaronesia, y luego ellos se expandieron en todas las zonas donde hay pirámides, Donde no está congelado todo, sí, exacto. es decir, América del Sur, o sea, México, ¿no? Sí, Sur de México, México, Cuba, lo que es ahora Cuba, hay una pirámide, lo que pasa es que está bajo agua, una sí, pirámide importante. Luego está también pues, todo lo que es Egipto, estaba la de Grecia, fue Bosnia, hay una pirámide muy grande. Hay unas de China que están, no se puede ir. sí, Hay otras en Japón que están bajo agua. sí, ya las he visto, sí. Exacto. Las he visto Y todas, de fotos, digo. exacto. En la India también, que la India fue una capital importante. Ujú. Y entonces las pirámides, todo esto que dicen de que, por ejemplo, de que enfocan a Orión y todo esto, no, no es verdad, ¿o sí? Sí, sí, porque los atlantes entendían muy bien el tema del fractal. Entonces, muchas veces ellos lo que hacían es que sus templos, aunque ahora no, porque muchos fueron destruidos, intentaban representar el cielo aquí en la tierra. Entonces, todos sus templos los fabricaban de tal manera en que tenían las constelaciones. Lo que pasa es que las pirámides en sí, como fueron las más grandes, al menos en Egipto, pues se conservaban. Pero habían otros templos que al final iban haciendo el zodíaco en la tierra. Entonces, Entonces, sí. por ejemplo, todo esto que vemos en reportajes enigmáticos templos el tallo súper bien hecho, como que no pasa, que no pasa ni una hoja de papel, todo eso lo han hecho los atlantes, ni los extraterrestres, ni Sí. los No, no, reptilianos, ni no. los nada, lo han hecho los atlantes. Los atlantes fueron los que se dedicaron a hacer esas construcciones. E Ujú. incluso, por ejemplo, se habla de que los celtas también utilizaban megalitos que ya estaban construidos allí. ¿Y es posible que fueran de los Atlantes o no? Sí, sí, sí. A ver, todo lo que son las culturas así celtas, los egipcios que ya nos han llegado, los sumerios y todo esto, y lo que hicieron fue reutilizar lo que encontraron, lo que quedó después del diluvio, porque quedó todo destrozado. Ujú. Y entonces, el Atlántida también tenía una enseñanza esotérica, ¿no? Sí, lo que pasa es que no lo entendían como algo esotérico, lo entendían como simplemente, como lo que nosotros entendemos hoy en día el Kybalión. Para ellos, de hecho, lo que conocemos como el Kybalión es un tema. Había un libro, por así decirlo, de las enseñanzas de Atlantes, y cada tema era como un Kybalión. Lo que pasa es que o lo han ocultado o se perdió. Entonces, el universo se entendía como ciencia, no como espiritualidad. De hecho, el concepto de espiritualidad jamás se comprendió en Atlántida. Entonces, por ejemplo, el alma, ¿no? Que nosotros siempre lo vemos como un punto de vista romántico, que es tu verdadera esencia, que es el que está reencarnando. Para Atlántida el alma simplemente era como un pendrive, era un disco duro, no era más que eso. Y el espíritu era como el software superior. Sí, es Entonces, para como ellos, Virgo, ¿no? El opuesto de Piscis.
Claro, Exacto, venimos, entonces, venimos de una era de Piscis donde se romantiza, la espiritualidad sí, es más mística y esta es una espiritualidad más Virgo, pero al fin y al cabo estáis hablando de lo mismo con conceptos más fríos, pero es lo mismo. exacto, sí, eso es lo importante que decir, que no existe que porque yo cuente esto de Atlántida no quiere decir que la espiritualidad sea eso, no. Lo que pasa es que Claro. en cada era la espiritualidad tiene como una nueva faceta de entendimiento. Ujú. Pero, por ejemplo, a nivel, diríamos, oficial, se considera que todo el esoterismo o la sabiduría perenne nos viene heredada, por un lado, de Egipto, por otro lado Sí, de la India, por otro lado de China, por otro lado del chamanismo ancestral, sí, pero según tú, todo eso tiene un origen todavía anterior, que es la Atlántida, ¿no? sí, porque la Atlántida al tener todos un... Se cuelga. Bueno, hemos tenido que cortar porque se te ha ido la luz, ¿no, Juan? O Sí, sea, sí, sí, se te ha ido la luz algo, en casa, pero algo en plan, muy no, extraño. no la cobertura, sino toda la casa. ¡Plas! Se ha ido la luz y no te suele pasar esto, ¿o sí? No, no, llevo quizás 2 años que nunca se me va la luz. Y se te va la luz hablando de cosas, sacando a luz, ¿no? Hoy es Sol conjunción Plutón. Porque claro, con Mercurio retrógrado, vale, se puede estropear el ordenador, el internet, pero que se vaya la luz. Eso ya suena a no queremos que reveles tantas cosas. Cabrón. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, y si no, al menos nos lo pasamos bien pensando que es así. Pues Exacto. nada, entonces estábamos hablando de que el origen espiritual de las grandes tradiciones espirituales es la Atlántida, por ejemplo, los mantras, los chakras, el conocimiento de los diferentes Exacto. cuerpos, todo eso es una herencia de la Atlántida que luego pasó, por ejemplo, a India, como el Everest y ciertas montañas de las Himalayas no se hundieron, a lo mejor es que algunos guardaron allí cierta información y luego la bajaron a la India, ¿no? ¿O no? Pues Sí, a ver, hay que entender que como ellos tenían dominadas las colonias, cada colonia tenía formados sus propios sacerdotes. Entonces, al caer, y parte de la información, oye, o sea, estuvieron muchos años con su tecnología y sus cosas, solo sí, que después del diluvio, ahí sí, es cuando nos encontramos una pérdida de información. Entonces, puede ser sí, que, por ejemplo, algunos, como comentas tú, al ver que venía un diluvio, lo guardaron en las montañas para sí. que al volver tuviesen la información allí, porque hay un detalle que es importante contar, es que en tiempos de Atlántida no se acostumbraba a escribir. Ajá. Y en Egipto igual, y en lo que es la antigua Sumeria, o sea, la anterior, no Sumeria, no se escribía. Entonces, cuando pasó el diluvio, se quedaron sin la información, porque quienes tenían la información, debido a que se entró en un tiempo de supervivencia, muy duro, Ujú. pues la gente tampoco no está preocupada en aprender nada. Entonces los sabios no tuvieron como a quién transmitir el conocimiento. Entonces por eso se perdió. Entonces, como comentas tú, quizás algunos se tomaban la molestia de ir a las montañas y dejarlas allí, al menos algunos papiros, para que no se perdiesen. Y entonces, pero por ejemplo, toda la enseñanza del yoga y todo eso, por ejemplo, es genuino de la India o viene de la Atlántida también? Es un mix, porque no es que los atlantes lo supiesen todo, porque los atlantes al colonizar cada región del planeta, cada Recopilaban. región, claro, mezclaban. Es como que lo volvían científico. Exacto. Ujú. Que eso quería una cosa comentar. Digamos que hay como dos conocimientos de dos culturas diferentes. Está Atlántida, que es como la espiritualidad científica, y luego está la Lemuria, que es el chamanismo. Ah, vale. Entonces, cuando dominan a las tierras del Oriente, que son todo lo que es Lemuria, y también luego en América, lo que se encuentra es una mezcla entre tecnología y chamanismo. Por eso se ve esta evolución casi chamánica que tiene algunas partes de la India, el Tíbet también. Cuando vas atrás, estás encontrando con la parte chamánica. Es por eso, porque los atlantes por sí solos, en lo que eran las islas de Canarias y Cabo Verde, ellos eran 100% ateos y 100% tecnológicos. Pero en cuanto fueron dominando, mediante sus estudios y entendimiento, fueron haciendo una sincretización. O sea, eran ateos, pero ateos en cuanto al dios religión, pero sí que de alguna manera
tenían algún tipo de conexión multidimensional o solo se movían en el físico? No, 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 ellos eran multidimensionales, solo que, como te he Vale. comentado, para ellos todo era muy científico, no era Sí, como lo que podemos entender nosotros de... Es como, no había un ejemplo, devoción. claro, es como si de aquí a un tiempo alguien dice que el wifi nuestro era un espíritu que nos daba energía, algo así. Pues para ellos era como al O sea, revés. eran ateos, pero tenían conocimientos que ahora nos han sido borrados. Es decir, conocían el cuerpo energético, el cuerpo astral, hacían viajes Sí, astrales y tenían y conectaban con el todo, ¿no? De alguna sí, 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 manera. O sí. sea, eso sí. Lo que pasa es que lo veían desde un punto de vista científico, pero claro, no científico como la ciencia que entendemos ahora, sino No, 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 una no. ciencia sagrada, Eso. ancestral y mucho más, claro, porque hay que ir aclarando que cuando decimos ciencia no estamos diciendo la pseudociencia que hay ahora, sino la No. verdadera ciencia antigua, que tiene mucho más peso, en el cual está integrada la alquimia, la magia, la astrología y todo esto, ¿no? Claro, ser científico en esa época no se trataba en que te llenasen la cabeza de conceptos, sino que tú tenías que demostrar que eras capaz de dominar el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el mental y el espiritual, pero con hechos, no eran palabras o teorías. Sí, Es decir, porque el hecho de que tú fueras sacerdote. ujú, sí, Pero claro, sacerdote de qué, si no es de una religión, ¿qué sería? ¿De un conocimiento o de un... sí. o Ah, de es otra qué? cosa. Ellos no se consideraban sacerdotes, sino que el equivalente vendría a ser como el único término sería sacerdote, porque eran más bien como escuelas iniciáticas, más bien eso, en el que había un maestro que te formaba durante muchos años y al terminar eso tú te convertías también como en una especie de maestro, por así decirlo, pero más o menos se podría decir que era como una especie de, pues sacerdote pero de Virgo, no sé cómo explicarlo. Sí, como un sabio, ¿no? Sí, eran sabios, Un sabio que tiene los conocimientos de acumulados, de magia, de alquimia, de astrología, de, ¿no? De viajes astrales, de mantras, sí. de purificación del cuerpo, de todas esas herramientas, ¿no? Entonces, tú atesoras ahora mismo herramientas que ayuden a los seres humanos a salir de la inconsciencia e ir cada vez más hacia un despertar mayor. Sí, sí, claro. Hay cosas ahí que se pueden reutilizar completamente, sí. Como por En- ejemplo lo que hablamos un directo anterior, lo de las vocales, sí. es algo que es muy útil y muy práctico y sencillo. No hay que entenderlo a un nivel tan profundo. Porque Ujú. tú también eres terapeuta, porque yo, por ejemplo, he hablado por teléfono contigo, te he explicado problemas y me has hecho unas terapias impresionantes, muy buenas. Entonces, haces como Mm. una terapia integral, Sí, luego también haces con los sueños, ¿no? Interpretación de sueños sí. y también canalizas a guías para saber el propósito del alma, de la persona que te está consultando, ¿no? Exacto, que esto es una de las cosas más importantes que me he dedicado más tiempo, que es la canalización de tus guías y propósito de alma, ¿no? Claro, Porque es verdad que todos iniciamos nuestro camino espiritual por sí. nuestra cuenta propia, informándonos de otras personas, pero nos olvidamos que tenemos ahí unos seres que están aquí para ayudarte, es que están para eso, ¿no? Entonces, qué mejor que ya conocerlos y comenzar a establecer una unión y así también ellos se encargan de irte inicialmente, darte como una base, decirte, mira, estos son tus propósitos de momento, para que los conozcas. Y con el paso del tiempo, cuando te vas trabajando, vas a ir desbloqueando, por así decirlo, los retos, los propósitos que van enlazados al molde principal, ¿no? Entonces me dedico a eso, a decirte, mira, tus guías son esto, esto y estos, este viene a trabajar esto contigo, este con esto también contigo y este también contigo, y además, ya de paso, muchas veces los guías para darte propósitos también te hablan de alguna vida pasada. Entonces, es darte un marco para que tú digas, por aquí comienzas a trabajar con tu interior y tus guías. Vale, entonces todo aquel que quiera consulta con Juan Sebastián, en la descripción, debajo del vídeo, ponemos el email de contacto para Ujú. si quieren interpretar sus sueños, si quieren terapia integral o si quieren saber informaciones sobre los guías y también como Ujú. terapia emocional para resolver problemas y todo esto, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, aparte tienes un canal, ¿no? En Telegram que se llama Revolución Atlante. Revolución Atlante, que pondremos también el enlace a ese canal, que él está muy, de momento, muy disponible. Digo Sí, de momento, conforme vaya sumando, pues... sí, 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 Aparte, sí. tú tienes pinta de que vas a ir sumando. Quiero decir, noviembre, diciembre, enero. Llevas 2 meses. Hablamos de aquí un Sí. año, a ver qué tal, ¿eh? Sí, sí. Tienes pinta porque tú tienes el sol en la casa 12 como Robert Martínez, y entonces los sol en la casa 12 soléis ser un poco cometas al final, ¿no? Porque sí, también tienen sol en la 12 el Pablo Iglesias y el... ¿Quién más? Que también el Pablo Iglesias hizo de recipiente de un ideal, aunque luego lo pervirtió, pero hizo de recipiente Sí, sí, del sí. 15M. Luego también, ¿quién más es Sol en la Casa 12? Kennedy era Sol en la Casa 12. Ah, fíjate. Hacen de recipientes de un colectivo, ¿no? Los Sol en Casa 12 aparecéis por una demanda de algún tipo de algún sector de la sociedad, de algún colectivo, ¿no? Entonces tenéis un punto bastante magnético, ¿no? Y venís un poco a guiar a la humanidad, ¿no? A nivel espiritual. Sí. Entonces, a ver, no todos los Sol en la 12, pero algunos sí. Entonces, espera, que me ha entrado sed de tanto hablar, un momento. Entonces, vamos a ver. Podemos empezar desde la era de Capricornio, que es Vale, la, sí. la primera que recuerdas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, la era de Capricornio es cuando, digamos que, antes de mencionar eso, lo cuento que esto es algo que nos contaban a nosotros en Atlántida. Era como así como a nosotros nos llegan los mitos, porque la única manera, como no se escribía, era dar la información en base a mitos, y esa era la única forma de garantizar que la información no se pierda. Entonces, cuando a nosotros nos contan el mito de los dioses, nos contaban que en el principio había un humano primigenio, que era el único ser como inteligente que había en el planeta, y en algún momento llegan unos seres que nosotros ahora llamamos Anunnakis, debido a la mitología sumeria. Ellos nos hacían llamar Anunnakis, pero bueno, para entendernos, llegan los Anunnakis y según contaban en ese mito atlante, los Anunnakis tenían forma humana, 100% humana, solo que medían entre 2 metros y 2 metros y medio. Entonces, eran muy grandes, eran como jugadores de baloncesto, para que os hagáis una idea, pero eran musculosos, eran bien formados, no, no se veían como palos, o sea, se veían grandes. Y cuando llegan ellos, llegan a un acuerdo con el humano primigenio de coexistir en paz. En un principio en el que no hubo guerra final, pero luego llegaron los hombres serpientes. Fue un pueblo belicoso, un pueblo que quería solo el dominio y la guerra, y ese pueblo le declara la guerra tanto al humano como a los Anunnakis. Entonces, en esa guerra, el humano y el Anunnaki unen su fuerza y comienzan una guerra contra los hombres y mujeres serpientes. Pero según cuentan, durante esa guerra, el humano parece ser que es el que peor sale parado y el que se extingue prácticamente. Entonces, según contaban, eran como que los Anunnakis como que cogieron parte como de su ADN y la del humano y forman lo que somos aparentemente los de ahora, ¿no? Entonces, al final, también usaron como estrategia, parece ser que también como ADN de los reptiles. Entonces, se podría decir como que nosotros somos un mix, por así decirlo. Entonces, cuando ya se crea lo que somos nosotros, ya se crea un conflicto interno para todas las partes. Es decir, por un lado, los humanos primigenios se extinguieron. Los Anunnaki nos veían como nuestros padres, porque fueron ellos los que nos hicieron esa combinación de ADN. Pero los reptiles ya empezaron algunos a decir, oye, pero no podemos destruir a estos, porque también llevan nuestra información, son parte de nosotros, no hace falta destruirlos. Entonces, durante esa guerra, el bando reptil, que es en la era de Capricornio, que cuando ellos están más fuertes, se crea una división dentro del bando reptil, los prohumanos y los no prohumanos. Entonces, esa guerra civil ocasionó que los reptiles se quedasen muy débiles, porque entre ellos se empezaron a matar. Entonces, al final de la era de Capricornio, lo que sucede es que tanto los Anunnakis
como los humanos actuales, modificados, terminan ganándole al reptil. Los matan, pero hubo un bando que era el pro-humano, que antes de ser ejecutado o exterminado, lo que hicieron fue, sobre todo las mujeres reptiles, le enseñaron a las mujeres humanas, que ya tenían ese ADN reptil, le enseñaron la sabiduría y conocimientos que tenían los reptiles. Y esa sabiduría que le transmitieron fue el chamanismo. Entonces, se le transmitió a la mujer porque, según se cuenta, la mujer tiene la capacidad no solo de dar la luz, o sea, no solo crear desde la materia a un ser vivo, sino que además le transmite también su conocimiento. Va como en forma inconsciente el conocimiento. Entonces, por eso eligieron a la mujer. ¿Por qué hicieron esto? Fue un poco por amor y por estrategia. Es decir, es como diciendo, bueno, ya que hemos perdido, empoderamos al humano para que el humano luego se rebeldice contra los Anunnakis. Entonces, cuando comienza la era de Sagitario, que es cuando empieza la era Anunnaki, los Anunnaki, en vez de volver a ese pacto de paz que tenía con el humano primigenio, considera que no, que ahora estos seres humanos nuevos son sus hijos. Entonces se autoproclaman como nuestros padres y como hasta cierto punto como nuestros dioses. Entonces comienzan a tener unos comportamientos inaceptables, castigándolos, matándolos por cualquier cosa. Entonces llega un tiempo que el humano es esclavo de ellos. Pero como el humano tenía el chamanismo, llega un momento que, ya por causa de efecto, el humano se rebeldiza en los Anunnakis. Usando todo ese conocimiento chamánico, logran vencer a los Anunnakis. Pero durante esa batalla, que más o menos fue por el Medio Oriente, que era como el lugar más fértil y más calientito que había en el planeta, hubieron también Anunnakis que eran prohumanos también, que decían, bueno, pero es que estos son seres que merecen ser libres, ¿por qué tenemos que esclavizarlos? También somos nosotros, son nuestros hijos. Esto hubieron unos cuantos Anunnakis que lo que hicieron fue que sacaron el humano del Medio Oriente y lo llevaron, unos lo llevaron a Canarias y otros los llevaron a lo que era el continente de Mu. O sea, lo llevaron a los lugares más lejanos respecto al Medio Oriente, porque se temía que en esa guerra pasase lo que pasó con el humano anterior, que fue extinguido. Entonces, la guerra continuó en lo que es el continente y esos Anunnaki formaron, por un lado, a los Atlantes con todo tipo de herramientas bélicas y tecnología, mientras que en el lado de Mu, el continente de Mu, también los volvieron soldados, pero potenciaron más el lado chamánico. Entonces, en algún momento, no desconozco por qué, Mu se hunde, pero el pueblo que quedó de esa civilización era todo el pueblo que estaba en China, en toda la India, y eran los lemurianos. Entonces llega un momento en que cuando estas culturas ya crecen lo suficiente, se sienten ya tan poderosos que van hacia el Medio Oriente a derrotar a los Anunnakis. Entonces, gracias a ellos, por un lado, por el occidente, a los atlantes, y por el oriente, a los lemurianos, terminan asediando todas las bases Anunnakis que habían por todo el Medio Oriente y por norte de África, ¿no? Entonces terminan ganando. El problema es que, como te he comentado, el humano entró en codicia, en este caso fue el Atlante, y en vez de vivir una civilización de humanos de paz, vuelve y entran en el dominio. Así que, por un lado, eso es lo que os puedo contar de ese mito que nos contaban siempre de la historia, entre los hombres y mujeres reptiles y los Anunnakis. Entonces, vamos a ver. Sí. Hay un humano primigenio antes de la era de Capricornio, de la cual no sabe su origen, ¿no? No, no lo sé. Entonces, Vale. durante la Y era de Capricornio ese entran humano. Sí, espera, que no acaba la pregunta. Entonces, ese humano primigenio pre-Capricornio, es decir, la era de Capricornio, ¿qué años son? estamos hablando de unos 20.000 Vale. antes de la transición. Entonces, ¿ese humano primigenio era más avanzado que el humano manipulado genéticamente? No lo sé, pero se decía que era no tenían tecnología. O sea, están como conectados a la Tierra, pero no tenían tecnología. ¿Y puede que fueran andrógenos? ¿Que no hubiera hombre y mujer o no lo sabes? Puede ser, pero en el mito no se especifica, solo dicen que eran diferentes. Vale. Entonces, llegan los Anunnakis primero, ¿no? Sí, Y luego los reptilianos. los Entonces, los reptilianos. Anunnakis son como los de Prometheus, ¿no? Como los de la Sí, película Prometheus. es una buena analogía, sí. Y los
por así decirlo, depredadores son como los reptiles, sí. Pero, y entonces, dentro de los Anunnakis y de los reptilianos hay facciones buenas y facciones o sea, facciones de la libertad de la humanidad y facciones de la esclavitud de la humanidad, ¿no? Exacto, sí, porque al principio los Anunnakis no querían guerra, solo querían estar en este planeta y ya. Sí, Pero cuando llegan los reptiles, que es la era de Capricornio, comienza toda una era en que los reptiles dominan realmente, dominan el planeta sí. y digamos como que esos Anunnaki humanos vivían como en guerrillas para poder, porque los reptiles eran muchísimos y se multiplicaban muy rápido, O sea, difíciles de ganar. los Anunnakis eran de buen rollo, Al principio sí. aunque manipularon genéticamente al ser humano. Luego, claro, durante la guerra aprovecharon que el humano como que murió, por así decirlo, y usaron el ADN de él para crear un nuevo ser. Entonces, al crearlo, ellos ya consideran de que no era un igual que ellos, sino un ser inferior. Ah, se extinguió. El humano anterior se extinguió. Y los Anunnakis vinieron antes de la era de Capricornio. Sí, estaban antes. Vale, ¿cuándo? ¿Sabes o no? No, no sé si fueron 2000 atrás, el inicio de Acuario, La no era de sé si fue, Acuario. no sé, Vale, en Acuario ese. la anterior. Entonces, Sí, claro, la era de Acuario también, en la era de Acuario la espiritualidad también es bastante científica, es decir, también se pregunta el por qué, es decir, todo lo que, todo lo que suena a místico es más de la era de Piscis y todo lo que suena a cuántico es más de la era de Acuario. Esto es una división sí, que me ha venido a mí hoy, me ha venido, ¿cómo distinguir la espiritualidad acuariana de la cristiana? Pues todo lo que suena a místico Piscis y todo lo que suena a sí, cuántico, Acuario, ¿no? Algo así. exacto, Aunque exacto. a veces se mezcla, a veces se mistifica lo cuántico también, ¿no? Entonces quizá el inicio de la era Acuario en esa época quizá fue el coexistir varias especies, Razas. razas, por así decirlo, Que es sí. que a lo mejor es lo que nos pasa ahora con la era de Acuario, que vienen otras razas y coexistimos, porque Acuario tiene que ver con la ufología y todo esto. Puede Entonces, ser, los claro. Anunnaki, ¿de dónde vienen? Ni idea, pero ellos decían que venían de Orión. Orión, vale. Sí. ¿Y los reptilianos, de dónde vienen? De Pues Alfa no estoy Draconis. seguro, yo creo que Alfa de Ronnie, sí. Vale. Pero es algo que en el mito como tal no especifican. Pero los reptilianos tienen más mala hostia, ¿no? Sí, son belicosos, sí. Solo desean la guerra y el dominio. Ujú. Vale, entonces cuando los Anunnakis diríamos que la raza humana se extingue y ellos la resucitan y entonces se vuelve inferior para ellos, entonces a partir de ahí la subyugan, la tienen Sí, subyugada. claro, cuando ganan la guerra los reptiles, porque los reptiles tienen una guerra civil interna y pierden, Sí, que es la caída, es cuando acaba Capricornio y comienza Sagitario. Entonces sí. comienza una era en la que ellos comienzan a meter ya lo que es la civilización, el concepto de civilización y el concepto sobre todo de religión, de algo Ah, superior, vale, de sobre todo eso. jerarquía y tal, vale. Y de creencia sobre todo, De creencias, dogmas. dogmas y todo eso. Claro, y ellas se hacían pasar de que venían del cielo, que eran no sé quién y el dogma. Vale, eso de Para, Los Anunnakis. eso es de los Anunnaki y de Sagitario sobre todo. Ahí Y sí, entonces los reptilianos están extinguidos y se quedan en la 4D, diríamos, en ¿no? la 4D. Y desde ahí le declaran la guerra al humano, desde la Le 4D. declara la guerra invisible al humano, ¿no? Sí. Bueno, la primera guerra se declararon a los Anunnakis. ¿Cómo? Pues dándole el chamanismo al humano para que luego, como cuando acabó la era de Sagitario, el humano terminó derrotando a los Anunnakis, matándolos, y los Anunnakis junto a los reptiles allá en la cuarta dimensión Sí. se unen para formar la guerra al humano. Sí. Vale, entonces la era de Leo es cuando el humano se ha cargado a todos, ¿no? Y No, no, no. no, o sea, no, no, ya a partir todo lo que fue Scorpio y Libra, ya eran, estos son la era en que se dice de Mu y la Proatlántida, por así decirlo. Fueron civilizaciones más arcaicas, pero libres. No O habían ya sea, Anunnaki, no habían dioses, no habían nada. O sea, de eran solo humanos humanos. sin las influencias ni Anunnakis ni reptilianos. Y entonces los Anunnakis y reptilianos estaban en la 4D, pero no influían a los humanos. No, no, están allá, sí que intentan corromper a alguno que tuviese el corazón oscuro, Sí. pero digo que cuando comienza Atlántida es cuando ellos consideran de que por qué no, en vez de coexistir con los lemurianos, por qué no hacer un imperio atlante. Es decir, ellos ya llegaron a paz, no había necesidad de guerra, pero fueran los atlantes que por su deseo de conquista
salieron en barcos a conquistar a todos los pueblos del mar y luego introducirse en las antiguas colonias Anunnakis, que al final lo lograron. Y el Vale. pueblo que se opuso fuertemente fueron los lemurianos, que eran los que, como recuerdo, ellos fueron formados también en alta tecnología en milicia. Entonces fue dos bandos hermanos que se autodestruyeron. La Lemuria, que es la isla de Pascua. La isla de Pascua era como un continente, por así grande en el Pacífico, que se hundió también, y eso ya es, no sé por qué. Y la isla de Pascua era como las puntas de una montaña, por así decirlo. Mira, se van Era viendo la... orbes mientras lo estaba diciendo, Sí. ya se ha visto otro orbe. Se van viendo orbes de Es vez que en no sé si es un cuando. orbe Bueno, pueden ser o un partículas de mosquito. No polvo, sé. ¿eh? Pueden ser partículas de Sí, polvo, sí. a A veces, ver si... a veces algún bicho, pero ha habido uno que se ha movido de una manera que cuando has hecho así con el dedo, que ha salido de tu dedo y ha hecho así. Zzzz. Bueno, y luego Sí, Entonces, a ver, vamos a ver. sí, Ahora estamos en la era de Acuario, recién entrados, ¿no? sí, Porque tú sí, crees sí, sí. que la era de Acuario empieza en 2021 o no, o cuándo crees que empieza. No estoy seguro de cuándo empieza, porque eso pasa igual que la... O sea, eso como que, según, si nos fijamos los mayas, según el 2012, ¿no? Pero Vale. parece ser que eso no es algo como de enseguida Ya, y ya, se es dispara. progresivo, Parece ¿no? ser que progresivo, entonces supongo que lo que estamos viviendo ahora, a lo mejor es, no sé, me lo invento, a lo mejor es un 80% Piscis Sí, y un 20% Acuario. sí. Entonces, ¿cuándo será 100% Acuario? A lo mejor 300 años, 400 quizás. Uh-huh. Vale. Entonces, ahora estamos en Acuario. Del 0 al 2000, por decirlo así rápido, sería Piscis. Del 0 al 2000 antes de Cristo sería Aries. Del 2000 Sí, antes de Cristo al 4000 antes de Cristo sería Tauro. Tauro. Del Mm. 4000 antes de Cristo al 6000 antes de Cristo, Géminis. Géminis. Del 6000 antes de Cristo al 8000 antes de Cristo, Ujú. Cáncer. Cáncer, sí. Sí, Del sí. 8000 antes de Cristo al 10000 antes de Cristo, Leo. Leo. Pero ahora Sí. estamos yendo del revés otra vez. ¿Cómo hemos hecho? No, o sea, hemos pasado de Aries a Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, y ahora del No, 10.000 al pero... 12. Ah, porque claro, al ir hacia atrás vamos hacia adelante. Dios. Vale, vale, vale. Vale, vale. Sí, 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 claro, claro. Bueno, la cuestión es que la era de Capricornio, ¿cuándo Sí. es? 20.000. 20.000 si partimos de Cristo. Si partimos de hoy, serían 22.000. Ya, pero 20.000, vale, claro, 20.000 antes de Cristo, o sea, Veinte del mil antes de 20.000 al Cristo. 18.000 antes de Cristo, Capricornio, del 18.000 al 16.000, Sagitario, del 16.000 al... y así, bueno, es que son muchas. Del 16.000 al 14.000, Escorpio, del 14.000 al 12.000, Libra, Y ¿no? del 12.000 al 10.000, Virgo, sí. Y del 12.000 al 10.000, la Atlántida, Virgo, vale. Sí, Vale, etcétera. Vale, sí. entonces, Sí. no para que nos situemos. Entonces, entonces hubo unas eras, ¿no? 4.000 años o así, que el humano vivió sin las malas influencias, diríamos, ¿no? Sí, 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 sí. La era de después de Capricornio, ¿no? La era de No, fue más bien después de Sagitario, o sea, fue Escorpio y Libra. la de Escorpio y Libra, humanidad sin reptilianos ni Anunnakis, ¿no? Entonces Exacto, luego viene la de Virgo, que sigue siendo humanidad sin reptilianos ni Anunnakis, ¿no? La exacto. Atlántida. Sí, exacto. Vale. Y entonces, luego viene la de... es que con el Mercurio retrógrado se me va la dislexia con esto. Hacia adelante, hacia León, La de hacia después atrás. de Virgo, ¿cuál es? Leo, Vale, luego viene la de Leo, que es sí, cuando los hacia- egipcios vencen a los atlantes exacto. Sí, sí. y allí ya empezaron a haber algunos Sí, egipcios que querían no, invocar a... no, sí que te lo cuento. Mira, Sí. cuando Atlántida claramente ya están corruptos por entidades, por así decirlo, oscuras, solo que la diferencia es que la era, como fue Virgo, solo la era Atlántida, el humano llegó a un conocimiento que se podría decir que fue incluso superior a lo de los reptiles y los Anunnakis. Entonces, solo se valían de los reptiles y Anunnakis como un intercambio de iguales.
de tecnología y de cosas. Pero el humano no es que estuviese dominado como tal por los reptiles desde la 4D. El problema es que cuando cae Atlántida, comienza Leo. Durante la era de Leo, como tal, fue una era dorada de mucha conciencia y ahí, aunque hubieron colonias que eran proatlantes, aún no había de que había entidades oscuras dominando al humano como tal, aún no. Sucedió fue en la era de Cáncer. En la era de Cáncer, lo que sucede es que por el diluvio, el humano pierde muchísimos conocimientos, pierde poder y es como que queda ahora por debajo de ellos en cuanto a conocimiento, porque el conocimiento es poder. Entonces, al perder conocimiento, ahora tienen que recurrir a estos seres para otra vez crear este dominio. Entonces, al recurrir bien de estos seres, lo que ocasiona es que es como hacer un contrato con el diablo. Ahora, ellos te dan tecnología y conocimiento, pero a cambio de, pues, vender el alma del humano, prácticamente. Pero ¿Quién fueron los que vendieron el alma? pues fueron los... Unos Sí, sí, sí. humanos que quisieran el poder, ¿no? Claro, todas las castas atlantes que ya no eran atlantes porque han pasado ya la era de Leo, ya no Sí, tenían el vestigio. Es como ahora cuando hablamos de Cristo, pues, ¡guau! Hace 2000 años éramos atlantes, ¿no? Pues sí. ahora eran algo, cada uno era una civilización diferente, y cuando cae el diluvio, ellos se refugian y al salir es cuando ya salen bastante corruptos, porque estando allá abajo, porque ten presente que fue una época dura, porque tuvieron que bajar y estar en oscuras, pasando penurias, frío, hambre, muchas Durante cosas. 2000 años. No, 2000 años no fueron, pero no estoy claro, pero creo que fueron como 500 años. Fue muchísimo tiempo. Y entonces, por ejemplo, todas las, ¿cómo se dice? Las construcciones que hay bajo tierra, que son túneles y túneles y túneles, ¿ahí quién vivía? ¿Los de la era de cáncer o los reptilianos? ¿O una mezcla? ¿O depende del momento? A ver, los túneles, yo no sé si fueron hechos por los Anunnaki, por los reptiles o algo anterior. Eso no lo sé. Pero hay gente que ha hecho testeo de Mm, túneles y le sale 200.000 años. O sea, 200.000. Yo me estoy yendo hasta 20.000 antes de Cristo. como máximo. Y hay gente que ha datado ciertas cosas de 200.000. Entonces, como la Tierra ha sido algo muy largo y aún nosotros somos una especie joven, creemos que todo empieza cuando nace el humano. Entonces, es verdad que estos seres, Anunnaki y reptiles, y también luego el humano, han aprovechado esos túneles a su conveniencia. Pero en la actualidad hay intraterrenos. Intraterrenos como seres 3D, no. O puede ser, no lo sé. Yo diría que no. No, porque como dicen que hay ovnis que salen del mar, Ah, o sí, sí, que... pero claro, eso es otra cosa. Para mi opinión, para mí los ovnis son entidades 4D que están como en ese entre dimensiones que son visibles pero no son materia. Entonces ellos se están valiendo de la 4D, solo que como desde una perspectiva en que ellos puedan ver la 3D. Entonces por eso nosotros los vemos, pero ellos no interaccionan con la gravedad, ni con el agua, ni con nada. Entonces por eso ellos pueden entrar a montañas, salir, entrar. Pero claro, eso ya yo creo que es otro asunto. Pero que hayan seres ahora mismo que yo me meta allá y me los encuentre comiendo o viviendo, yo creo que no. Pero los ovnis, por ejemplo, los ovnis son habitados por entidades reptilianas Anunnakis o hay de todo. Ni idea. Hay gente que hablan de seres de todo tipo, ¿no? Desde grises hasta cosas muy raras, ¿no? Y Entonces, rubios y benignos y malignos, de todo, sí, ¿no? sí, 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 la gente cuenta de todo. O sea, que yo no afirmaría que sean reptiles o algo así. Yo creo que Vale. son de todo, sí. Sí, hay como esos que son triangulares, que esos dan como más mal rollo, depende, ¿no? Sí, Sí, sí. hay como diferentes tipos de ovnis. Vale, entonces, parece ser que... ¿Y el diluvio quién lo causó? La naturaleza. En teoría nadie sí fuera naturaleza. O sea, hay unos ciclos, así como estamos hablando de eras zodiacales, Sí, hay como otro más superior, claro. que también a lo mejor está basado en astrología, pero ese da como cada X tiempo, marca un tempo. Entonces ahora nosotros decimos que
En Acuario comienza como que un nuevo tiempo, Sí. pero parece ser que hay otros subtiempos y hay uno que se marcó en Cáncer. Ujú. Y Entonces, entonces, eso yo lo desconozco, no sé eso por qué. vale, entonces, no, porque en las tablas sumerias dice que el diluvio lo hicieron los Anunnakis, pero claro, esos que se autoadjudican méritos, pero en realidad no es Sí, verdad. pero había pasado mucho tiempo, ya demasiado tiempo. No, cuando dice De que, hecho, que Enlil hizo el diluvio porque hacían mucho ruido los humanos. O sea, un motivo de mierda. O sea, yo creo que esos son... no. que hubo el diluvio, pero que no lo hicieron quien dicen que lo hicieron. Esa es la cuestión. Se con- A mí me ha llegado, no de memorias, pero a mí me ha llegado de otros autores que hablan de que en esa guerra Anunnakis, y esto va enlazado con otro tema que no voy a entrar como tal, pero solo quiero mencionar, que se dice que partiendo del paradigma de que la Tierra es plana y hay una cúpula, dicen que durante la guerra, dicen que en su desespero los reptiles bombardearon la cúpula y cayó agua para poder ganar la guerra. Eso lo he escuchado, podría ser, pero eso estaríamos hablando de la era de Capricornio, muy atrás, muy atrás. Pero Vale. lo que sí sabemos que el diluvio, que fue en realidad fue una gran inundación con huracanes y cosas, fue hace 8.000 años en Cáncer, en la era de Cáncer. Hace 8000 años en la era de cáncer. ocho Vale, mil años entonces, de Cristo. después del diluvio llega la era de Es Géminis, y cuando Géminis. entra Géminis, es cuando comienza realmente a crearse la civilización que conocemos hoy en día, es lo que se nos hace más familiar. Porque comienzan ya cada civilización a tener como su propio idioma propio, comienza a nacer las primeras protoescrituras, porque debido al diluvio, una conclusión que se habrá llegado es decir, bueno, ahora tenemos que escribir, porque si no escribimos, mira lo que nos ha pasado. Entonces se comienza a escribir y ahí en Géminis es cuando ya el humano está parasitadísimo, las élites. ¿Por qué? Porque ahí es cuando comienzan ya llegan las entidades duales y comienzan a llegar ya lo que son ángeles, seres alados, porque eso es lo que vendría a ser el arquetipo de un poquito de Géminis, que es la dualidad. Es como una especie de dos humanos, ¿no? Los gemelos. Entonces comienzan a llegar estas entidades ya dualistas de bien y mal, de seres que comunican luz o comunican oscuridad, y comienzan ya a haber cultos muy profundos. Nace la escritura, que está tan asociada un poquito a Géminis, a la comunicación, a los propios idiomas, pero debido a que eso fue tan atrás en el tiempo, no nos han llegado como vestigios de eso porque al final, al perder tanta tecnología, muchas cosas las hacían de madera y cosas así. Pero cuando ya llega Tauro, la civilización ya remontó completamente y ya es cuando Tauro es todo lo que conocemos del antiguo Egipto como tal, de la antigua Sumeria, de todas estas civilizaciones que ya dejaron tumbas con jeroglíficos, dejaron templos que aún quedan algo, aunque esté destruido. Entonces, para la ciencia oficial o para lo que se cree que es la historia, se cree que se empezó hace aproximadamente unos 4.000 o 5.000 algo antes de Cristo, es cuando comienza la civilización, porque fue cuando empieza Tauro. Y cuando comienza Tauro, ya se hace mucho hincapié en crear materia, en crear templos otra vez, en crear, dejar cosas materiales palpables, que eso es muy de Tauro. Mientras que en Géminis es cuando se comenzó a crear lenguaje. Entonces, por ejemplo, Sí, Babilonia, esto que se dice porque que empezó en Babilonia como algún tipo de pacto, ¿no? Entre unas élites humanas con entidades no humanas para gobernar hasta la actualidad, como quien dice, ¿no? que te digo que ya venía de antes. ¿De cuándo? Ya, De Géminis. incluso cáncer, de la última mitad de cáncer ya están parasitados, ya están pactados, Ya sí. estaban pactados, porque tú cuando dices que estaban muy parasitados te refieres a las élites, como las de Las ahora. élites, las élites, sí, sí. Y entonces diríamos que ellos gobiernan al ser humano también con el poder que le dan pues, los reptilianos y los Anunnakis de las otras dimensiones, ¿no? Exacto, sí, sí. ¿Y Claro, porque el humano, hay más entidades aparte de reptilianos y Anunnakis? de los del conflicto este no,
Pero en el astral hay infinitas entidades también que están deseando, pues, todo tipo... A ver, son seres que necesitan comer, básicamente. Entonces se valen del miedo y de energías oscuras. Entonces han visto la Tierra una gran oportunidad para comer. Mm, Entonces hay de todo tipo de parásitos, lo hay. Pero los que estuvieron aquí encarnados, según el mito, fueron los Anunnaki y los reptiles. vale. Pero ya Sí. no están, ya no queda ni uno. No, ya no queda ni uno. Desde la era de. ¿Desde cuándo que no De queda ni cuando uno? cae Sagitario, estaríamos Vale, hablando de, a ver, 20.000, 18.000, unos 16.000 años ya no hay ningún vale. ser que no sea nosotros. O sea que esto, vale, o sea que esto de que dicen que hay reptilianos encarnados no es verdad. Yo creo que no. A ver, Vale. no descartaría de que, no sé qué. A ver, también fíjate que los Anunnakis, también unas cosas que hicieron, que ahí viene el dicho de que nos hicieron imagen y semejanza, es que ellos intentaron de que nosotros nos pareciésemos a ellos, pero en versión más pequeña, ¿no? Entonces parece ser que los propios Anunnakis también tenían distintos tipos de piel y de aspecto. Entonces ahí venía lo que eran más asiáticos, los que eran más morenos de piel, los que eran más blancos, los que eran más rubios. Viene de esa diversidad de los propios Anunnakis. Que una de esos linajes haya podido tener más contenido en ADN reptil, podría ser, y que a día de hoy ese linaje aún exista, podría ser, pero yo lo veo, no lo veo viable. Yo simplemente veo humanos normales, común y corriente, Que se que, comunican con ellos y que se han ido pasando, se han hacen ido pactos, ¿no? y se lo van transmitiendo uno a otro en un club selecto, muy chiquito Sí. y ya. Yo creo que solo es eso, no dudo mucho que haya alguien que sea medio reptil o algo así. Vale, entonces los rituales que hacen en las lunas y todo eso es para canalizar, ¿no? Para. Exacto, y como estoy comentando, por eso la astrología es importante entender, en la era de Leo, como era el yo soy, una de las cosas que se hizo fue trabajar mucho con el sol, pero el sol desde un punto de vista elevado de conciencia. Pero cuando llega a Cáncer, ahora el sol pasa a ser como un dios malvado y la gente comienza ahora a adorar a la luna, Ujú. que es Cáncer. Antes nunca se adoró a la luna. Y comienzan a aparecer también dioses lunares, que tienen unas lunas aquí medio lunas. Sí. Entonces los. Ahí comienzan a hacer los rituales, empiezan a usar la luna como portal, por así decirlo, en la era de Cáncer, cuando salen del diluvio. Entonces, por ejemplo, el dios Yahvé, ¿qué sería? ¿Un Anunnaki o un reptiliano? Eh, Porque como habla del Edén y que el enemigo es la serpiente, igual es que es un Anunnaki. ¿O no? a ver, el dios Yahvé, como lo conocemos nosotros, tiene que haber sido entre finales de Cáncer y principios de Géminis. Por ahí tiene que haber nacido, ¿no? O habrá evolucionado con distintos nombres. ¿A qué entidad de 4D se estén refiriendo? Pues, a ver, viendo lo sádico que es, no sería extrañar que sea un reptil, Claro. un Draco, porque es un ser que disfruta, o al menos lo que ponía ahí es que disfruta bastante de ser sádico. Pero también hay que entender a veces que estas escrituras también hay que entenderlas desde otros puntos de vista, porque no sabemos bien si se están refiriendo a la entidad parasitaria Claro. o a otro cuento O un para cuento. atrás. Muchas capas, Entonces, ¿no? son muchas capas, claro. Y Entonces, entonces igual no es literalmente que haya un dios que sea el dios Yahvé, que sea, porque luego puede ser el Lil, pero a lo mejor es una disimulación. O sí, sea, sí, es sí, sí. una. Pero que quiero decir, lo que quería Es un decir lavado es. de imagen que van haciendo poco a poco, puede ser, Exacto, sí. pero lo que quiero decir es que como sale la serpiente que Mm. tienta a Eva, igual es lo de los reptilianos enseñando el chamanismo a los Sí, sí, humanos. sí, la serpiente que le da a Eva El el conocimiento, conocimiento y eso ocasiona que los Anunnaki se enfadasen un montón con los humanos. Es como, que ahora sabéis chamanismo. ¿Y por qué? Si os dije que no podíais aprender nada, ¿no? Entonces, es un poco una alegoría a lo que pasó en aquellos tiempos. o sea, los Anunnakis limitan el conocimiento a los humanos Sí, y los claro. reptilianos se lo dan. Se lo dieron, pero para liársela a los Anunnaki. Pues le dieron lo que les convino también, ¿no? Lo que les. Sí, lo suficiente para que el humano fuese rebelde y se rebeldizase contra los Anunnakis. Porque, por Claro. ejemplo, en el Atrahasis, cuando hay el diluvio, porque el Atrahasis es un paralelo a la historia de Noé, pero no sé cuántos años antes de que se escribiera lo de Noé, en Sí, el sí. Atrahasis se habla de que hubo un diluvio y que los dioses estaban hambrientos Sí.
Y que lo primero que hizo al desembarcar fue sacrificio de animales y los dioses revoloteaban como moscas. Exacto. Sí, sí. Esto lo insiste mucho David Kanga y Parcerisa. Entonces, pero llama mucho la atención el sacrificio ritual, es decir, como si hubieran unas entidades de la 4D que necesitan de la Mm. sangre de los animales, de la sangre humana y del miedo y sufrimiento humanos, ¿no? Exacto. Y que hace un hincapié de que, por ejemplo, yo no recuerdo en la Atlántida que hubiesen rituales de sacrificio a humanos o animales. Es que igual lo Porque aprendieron después. como te dan un nivel de tecnología muy alto, tú puedes hacer todo mediante el verbo, mediante el canto, la danza y cosas así. Hacías cosas más impresionantes que tener que asesinar. Pero entonces los Eh, reptilianos y los Anunnakis no han seguido su curso, se han quedado como atascados, como almas en pena en la 4D, ¿o qué? Sí, no sé si armas en pena, pero ellos han decidido estar ahí y quieren seguir con su guerra, claro. Sí, porque si no podrían seguir su curso, ¿no? También, evolutivo. Pero están como ahora ya están como muy degradados, ¿no? Muy decadentes, ¿no? Muy Sí, negativos, muy ahora, oscuros, ¿no? como te comenté, hubieron dos bandos. Hubo uno que fue prohumano. Entonces supongo que dentro de esos seres, hubieron seres que sí que, o sea, que no están corruptos al 100%. Y a lo mejor esos seres se trascenderon y se fueron de aquí. Claro, Y claro. quedaron solo el club de los molestos, El que club son de los la que lucha. siguen. Se quedó el club de la lucha, ¿no? A lo mejor, a lo mejor es un puñado también. Sí, un puñado que es lo que llamas tú el del ojo, ¿no? Sí, pero estos también se El están del yendo ojo según, de esa. según, porque tuviste 2 días antes de que lo dijera Robert Martínez, tuviste que se había ido, diríamos, las altas jerarquías de la pirámide se han pirado ya. Sí, yo En, lo en vi. octubre del 2020. No solo vi, sí, por ahí. Y no solo que se fueron, sino que además a mí me han llegado algunos seres que intuyo que eran reptiles porque iban con capuchas, pero le alcanzaba a ver un poco los rasgos, en que están hablándome un poco como diciendo, oye, ¿por qué no nos da la amnistía, ¿no? Que es como el disculparlos de lo que hicieron, ¿no? Es como que ellos se están valiendo de algunos humanos para decirle, oye, ¿por qué no intentáis dar la información a los otros de que nos perdonéis? Porque ya nos vamos a ir, pero no nos queremos ir con el karma, por así decirlo. Es como que están pidiendo perdón. Entonces, aparte que se han ido, algunos ya están como negociando o intentándolo, o diciendo, bueno, os damos lo que sea, pero no, por favor, no hagáis el juicio, por así decirlo. Porque ahora ya se sabe que si ganamos, les va a caer un juicio. Ellos solo saben. Entonces, por eso prefieren algunos, pues pactar, es decir, os podemos ayudar en lo que sea y así yo me quedo libre de pecado, por así decir, entre comillas. Y hay otros que son de muy bajo nivel y esos siguen dando el callo, porque no les queda de otra, porque sus líderes se fueron o están pidiendo perdón, mandan emisarios para negociar, pero los bajos, es como la mafia, ¿no? El capo se va a vivir a otro lugar y se queda el traficante pequeño en el barrio. Entonces hay unos que sí que están por ahí, pero esos son entidades muy pequeñitas, ¿no? Entonces recordemos que mucha gente, no solo Juan Sebastián, sino también Robert Martínez y los 5 canalizadores que le acompañan, entre otros que también me han contactado de videntes y viajeros astrales que han visto a las altas esferas de la pirámide Illuminati, por decirlo de alguna manera, que ya se han ido. Luego también yo tuve la experiencia esa de que decía ha llegado al final, en mayo del Sí, 2020, en un sueño lúcido, una voz que decía ha llegado al final. sí, Y entonces, y parecía el señor oscuro o un señor oscuro. Entonces, lo que te quería decir es que con el Mercurio retrógrado se me olvidan las preguntas que voy a hacer. sí, O no dale. sé si es la luna llena en cáncer también, que es un poco diluida. Pero y se me acumulan preguntas bastante interesantes, creo. No soy yo quien para decirlas. A ver si me acuerdo. Estábamos hablando de... em, De que el humano, a partir de cáncer, aparecen unas entidades que lo corrompen, que le empiezan a pedir culto, adorar a la luna, sacrificios, sí, y que de uno de estos arquetipos uno fue derivando hasta que llegó a lo que nosotros nos hacen llamar como el Yahvé. vale. O, que de por medio algunos se habrá llamado Enki, Enlil, pero lo que hay que entender es que en ese tiempo ya había pasado muchísimo desde que los mataron. Ya. Y entonces, está la era de...
Entonces, por ejemplo, aunque en el poder hayan entidades oscuras, o sea, hayan humanos muy parasitados que pactan con entidades muy oscuras para ejercer unas agendas, Sí, también hay unas entidades de luz en el planeta Tierra, aunque no estén en los gobiernos, pero están, diríamos, con la humanidad, ¿no? sí, sí, siempre hay un equilibrio, claro. O sea que tenemos, bueno, por ejemplo, lo que dices de los guías, los planos superiores, ¿no? ¿Y Exacto. las entidades de luz dónde viven? ¿A partir de la 4D positiva para arriba o cómo sería? Eh, a ver, la 4D ya puedes encontrarte un ser de luz que esté por ahí, porque la 4D no es una dimensión mala. A Por veces eso. uno, es como aquí la 3D, yo te considero un ser de luz y yo puedo estar junto contigo y pasármelo muy bien, pero si voy con un asesino, a lo mejor no me lo paso tan bien. Entonces la 4D pasa lo mismo, pero lo que son ya como guías, o al menos maestros ascendidos, al menos ya están en 5D, porque la 5D tiene la energía de Leo, del yo soy. Entonces son seres que ya tienen integrado todos los alter egos, por así decirlo, entonces son como una unidad superior, porque nosotros los dividimos mucho en alters. Eso se ve un poco en la carta, ¿no? Tiene un aspecto aquí, tiene un aspecto acá, tiene un aspecto acá, y es como que no todo encaja. Entonces, cuando ya eres un yo soy, has encajado todo eso y ya puedes permitirte enseñar. Entonces, de 5D, 6D, 7D para arriba, están los guías, a ver, sobre todo 5, 6, 7 y 8 son guías como intermediarios, por así decirlo, se encargan de los que están en dimensiones inferiores. Pero todo lo que es 9, 10, 11 y 12, esos son como lo más parecido a dioses. Ellos no se encargan de hablar contigo, ellos se encargan de crear como tal. Recordemos que en la cuarta fase hay un vídeo que hicieron Juan Sebastián y Damián hablando de las dimensiones con detalle, Exacto. las diferentes dimensiones. Así Al que menos hasta la 5D, para entender al menos la 5D, que es lo que más nos gusta a día de hoy. ponemos en la descripción el enlace a ese vídeo, ¿vale? Exacto. Porque lo explica súper bien. Sí. Entonces, la era de Tauro es muy animista, ¿no? Muy de la adoración a la naturaleza, ¿no? Sí, y el placer, y el placer. El placer, la Venus de Milo, ¿no? Por ejemplo, la Sí, Venus, sí, que es el sí. planeta regente de Tauro. Sí, sí. Y entonces había el animismo, etcétera, ¿no? Entonces Sí, la sombra de Tauro sería Escorpio, con lo cual había un cierto temor a la serpiente, a la figura serpentina, e incluso a la muerte, ¿no? Entonces el Imperio Egipto durante la época de la era de Tauro, o sea, sí, sí. el periodo Tauro del Imperio Egipto, Sí, había como una obsesión con la muerte y muchas historias. sí. Había que llevarte tu oro, papiros y cosas, sí, al morir. Y es como el Tauro súper agobiado con el Escorpio, ¿no? Y entonces luego viene la era de Aries, que es más combativa, y entonces cuando aparecen los dioses como Yahvé, que es más agresivo, y empiezan a ver dioses más guerreros. Aparecen Exacto. dioses más Y sobre guerreros, todo, dioses de y sobre todo el monoteísmo. Aries, uno, monoteísmo también. monoteísmo, dioses de las montañas, ¿no? Exacto. De Sí, hecho, sí, sí. tú has visto en tus memorias o lo que sea, bueno, en las mil maneras que tienes de acceder a la información, que Sí. Krishna es el avatar de la era de Tauro. Claro, sí que conto un poco lo de los avatares. Los Sí, avatares son seres como que no sabría decirte de dónde vienen, pero son seres que en su esencia son como guerreros de luz, pero guerreros. Como cuando uno se imagina Arcángel Miguel, un ángel con una espada, ¿no? O sea, seres así de luz, que son guerreros. Entonces ellos bajaron cuando ya los reptiles comenzaron a vulnerar los derechos del humano y su libertad. Y siguieron encarnando, luchando ahora con los Anunnakis. Luego, cuando Atlántida vuelve el mal, ellos siguen siendo otra vez humanos encarnados que hacen que Atlántida caiga. Y son seres que cada inicio de era están constantemente reencarnando, algunos yéndose y otros volviendo, no es que estén siempre, pero es como unas ciertas almas que están para la lucha de la liberación. Entonces, por eso, digamos, como desde Atlántida hacia adelante, son almas que fueron como los que ocasionaron la caída de Atlántida. Entonces, de ese grupo de almas, en la nueva era de Leo, perdón, de Cáncer, se dice que fue Rama, y además se pintan de azul, porque se dice de que los Atlantes eran de la raza azul.
era un mote que tenían, ¿no? Entonces, en Cáncer fue Rama, que fueron una de esas almas que ya venían de Atlántida luchando. Luego, en Géminis no tengo muy claro quién fue, aún no me llega el nombre, pero en Tauro fue Krishna. Y Krishna, como puedes ver, también está pintada azul, que es referencia a esos atlantes. Y luego en Aries fue Abraham. Fue Abraham, solo que ya sabemos que Abraham, luego a su vez, si no recuerdo mal, fue su nieto Moisés, que continuó la historia. Pero en Cain y Sedera ha habido un pueblo y ha habido una persona que es el que ha tenido la conciencia más alta. Y por tener la conciencia más alta, tiene como la responsabilidad de transmitir la libertad que vienen luchando desde muchos tiempos atrás. Pero al Y la Abraham lo única. estafaron, ¿no? ¿O Sí, no? Porque el sí, sí. Abraham fue estafado por Yahvé, ¿o no? Sí, sí, sí. Pero más que Abraham, fue más Moisés. De Ah, Moisés vale. para adelante, sí, sí. Sí, porque el dios Yahvé, o sea, a partir de Moisés fue que el dios se empezó a comportar de manera mucho más violenta. Y muy agresiva, sí. Pero el dios de los patriarcas, o sea, el dios anterior a Moisés, el dios de Abraham, aparte de la prueba esa que le hacen matar al hijo, que ya es un poco MK Ultra el rollo, Sí, sí. pero que no era tan violenta la época del principio, del dios antes de llamarse Yahvé, Claro, eh, pero como está regido por Aries, es normal que que hubiera violencia. sí, no es que fuese normal Aries que sea violencia, Sí. pero que entiendo de que si te parasitan y tienes la Mm. energía de Aries, vas a tener ganas de pelear y de matar. Y lo curioso también es que el dios Krishna, o sea, los hindús saben que Rama es de 4000 años antes de Krishna. Ellos lo saben. Exacto. Sí, De sí, hecho sí. dicen Hare Krishna, Hare Rama, ¿no? Sí, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O sea, están invocando a los avatares de Tauro y de y de cáncer. Cáncer. Sí, sí. Y curiosamente, Cáncer rige a la familia y el dios Rama es un ejemplo de familia, más familiar, y el dios Sí, Krishna era un pastor de ganado, de de ganadería. ganado, exacto, sí. Y muy conectada a la naturaleza, al placer, porque tenía muchas mujeres, Exacto. eh, tenía 1000 mujeres. Y Abraham está muy conectado al Cordero. Y curiosamente, estas mujeres que tenía Krishna, en realidad, las 1000 mujeres que tenía Krishna, en realidad eran sus discípulos en vidas anteriores, que habían encarnado y habían pactado ser las mujeres de su maestro, ¿no? Sí, qué curioso, sí. Entonces, eso es Krishna y Rama. Debe ser que son las eras doradas de India también. Sí, sí, porque ha habido siempre un desplazamiento de la conciencia. Parece ser que en un principio la conciencia, aunque estuvo regida por Atlántida, la conciencia estaba como en Egipto. Luego de Egipto se movió como hacia la India. Entonces de ahí venían estos avatares y luego se movió como al Medio Oriente, que es con Abraham y luego Cristo en la era de Piscis. Y ahora no sabría decirte dónde está la conciencia. Se dice que está en Sudamérica. Sí, a mí me resuena bastante Latinoamérica como la tierra de la nueva era de Acuario. No sé, Exacto. a mí me resuena bastante. Más allá de lo que digan estos o los otros, me resuena bastante. Sí, sí, sí. De hecho la India es un compendio de cientos de escuelas espirituales y esotéricas. Allí hay una sabiduría increíble. Sí. Pero también, como estamos entrando en la era de Acuario, pues tienen que venir nuevas informaciones, nuevas maneras, nuevos enfoques, nuevas prácticas. Y, y entonces lo de que en Latinoamérica sea la tierra, diríamos, donde la era de Acuario se manifieste con más fuerza, ¿te lo han dicho algunos guías? ¿Lo sientes o no? ¿O no te han dicho nada? No, de momento no tengo información. No tengo información de eso. Es una intuición. Pero no me extrañaría debido a que hay como, a ver, si tú ves, por ejemplo, el Tíbet y los Andes son como gemelos, son Sí. como gemelos. Y ahora los Andes ha tenido una expansión enorme, sobre todo el concepto Pachamama y cosas así, que no me sería extrañar de que las nuevas conciencias van a querer anclarlo en los Andes. O sea, no me extrañaría. O sea, la teoría esta del desplazamiento de la Kundalini de los Himalayas a los Andes, ¿sería algo así o no? Sí, sí, porque en realidad sí podemos ver como que hay unos canales que unen todo y puede ser que ahora se desplazó a los Andes. Es una teoría, pero igual ya lo viviremos nosotros mismos, o sea, no hace falta esperar mucho, o sea, iremos viendo
qué lugar, qué personas van como subiendo mucho su conciencia Yo muchas y veces, pero no sé sí, si es una cosa subjetiva, porque a mí me atrae mucho Argentina, pero muchas veces he visualizado 2025 un gran festival en Argentina inaugurando algo especial. sí. Y yo, no sé, he visualizado un gran festival en 2025 en Buenos Aires y dar conciertos y mucha gente tocando y dando conferencias y inaugurando un poco lo que sería los nuevos paradigmas, después de haber derrotado a los poderes actuales. Y además vemos cómo Argentina es que nos está surtiendo de una cantidad de genios en cuanto a la espiritualidad enorme. O sea, nos está Sí. surtiendo muchísimo, pero muchísimo. Es como si Sí, fuera la capital de habla hispana espiritual, ¿no? sí, Argentina es capital también de nuevos paradigmas astrológicos, porque está la astrología transpersonal que fundó Eugenio Caruti de Casa 11 y que la continúa gente como Alejandro Lodi. Es un enfoque astrológico súper avanzado que tiene en cuenta todo, lo transpersonal. Y luego a nivel de actores también es muy potente, a nivel de músicos, Sí. o sea, Buenos Aires es un sitio muy especial, ¿no? Y no sé por qué, a mí siempre siento que en 2025 estaré en un festival en Buenos Aires. No Pues sé, así pero igual será. es una fantasía que tengo romántica, no lo sé. ¿Quién Algo sabe? habrá, algo habrá, algo habrá, sí. Igual, igual lo creo yo, el festival. Eso quiere decir que a lo mejor lo haces tú. Montamos Dice, a un ver, festival y tocamos y claro. doy un concierto, damos conciertos, mogollón de grupos, Sí, sí, sí. mogollón de charlas, pero el festival no lo monto yo, menudo coñazo Claro. montar un festival. Que lo monten otros, yo voy a tocar y ya está, luego me voy a divertirme por ahí. Exacto, sí, sí. Pero de Y organizador no, por favor. claro, claro. Y lo que quería comentar eso de que ahora nosotros, eso es algo normal, que como Kylie dice, hay un pueblo despierto, por así decirlo, y que hay como una persona que es como el avatar, por así decirlo. Hay que entender de que siempre en Kylie era la energía se materializa, pero es como un partido de fútbol. Está un bando de que quiere materializarlo desde la sombra y otro desde la luz. Entonces, Acuario, que quiere materializar, va a ser un Acuario, pero va a ser un Acuario de transhumanismo. Va a ser algo que quizás no nos guste. Y nosotros queremos tener un Acuario en el que usemos la tecnología para lo que estamos haciendo ahora mismo, para el crecimiento personal y para la libertad. Entonces, siempre cada era es un juego dialéctico entre ¿qué quieres? ¿Un Aries de oscuridad o un Aries de luz? ¿Un Tauro de oscuridad o un Tauro de luz? Así sucesivamente. Entonces, por eso está en nuestras manos que nosotros, sobre todo Acuario, nos conectemos, transmitamos nuestras ideas, subamos la conciencia y ya luego pues será disfrute, ¿no? Porque al ser la otra cara del ego, ¿no? Al final también es, en vez de ser como un disfrute de yo, ahora ser un disfrute también en lo colectivo. Vamos a disfrutar un montón de nuestra espiritualidad colectiva, ¿no? Y a lo mejor los avatares son colectivos también. Surgen Es posible. muchos, no solo uno, sino varios. Exacto, sí. Como Acuario es tan raro, puede ser cualquier cosa, Claro, es ¿no? que esto es lo bueno de Acuario, que es imprevisible. Entonces, si por ejemplo, o sea, también es verdad que las eras más luminosas son las de Acuario y Leo, ¿no? Sí, parece ser que sí. Entonces, igual lo del transhumanismo tampoco, igual se aborta la visión. Y Sí, sí, no. sale la parte luminosa de Acuario. Sí, sí. Y otra cosa que quería comentar es que los mal llamados avatares, porque yo creo que ninguno se ha hecho llamar avatar o algo así. Sí, El problema es que justamente para ese pueblo consciente tergiversar su conocimiento, porque al final pues uno va muriendo, todo va naciendo y aquí transmitiendo el conocimiento, lo que hace es que transmite el conocimiento de la libertad, pero ahora volviéndolo una religión. Y dicen que ese era un dios. Así que claro. también tenemos que no caer otra vez en eso. No es que ahora digan, bueno, este es el avatar, no, sino que pueden decir, ah, esta es nuestra nueva religión, tenemos que adorar esto, que no podemos caer también en eso, que a lo mejor, no sé, como es Acuario es un poco raro, pero a lo mejor no, nos hacen adorar, no sé, tecnología alienígena, algo así, que caigamos otra vez en la religión, que eso es lo que no hay que hacer. Hay que seguir, por así decirlo, las enseñanzas, porque las propias enseñanzas de Cristo son válidas para hoy, pero desde el paradigma de la libertad, de Acuario. Igual las de Krishna, todo, desde el paradigma acuariano. Entonces no podemos otra vez, no caer otra vez en eso de decir, bueno,
que nos den otra religión nueva y así vivimos 2000 años otra vez engañados. No, ahora Claro, toca de verdad libertad. porque la era de Piscis es la era de Jesús, ¿no? Y Jesús encarna mucho el arquetipo Piscis, ¿no? De la salvación, el miedo al infierno también, Sí, las ovejas que buscan un pastor, el rebaño. En cambio, exacto. En cambio, Acuario es más rebelde, ¿no? Es el que vierte el Eh, conocimiento a los exacto. seres humanos, ¿no? Es el que roba el fuego a los dioses y se lo da a Sí, los humanos. Y aparte, Urano es el regente de Acuario y es el padre de Saturno, que es un poco el que ha estado sí. secuestrando las eras en los últimos... ¿Tú compartes esta teoría de que Saturno ha ido secuestrando las eras a su conveniencia? ¿O Eh, no? no, pero de fondo como que sí, porque justamente en la era Capricornio comienza esta guerra, esta distorsión y estas cosas, y no hemos podido como desprendernos del todo de todo eso, ¿no? Siempre ha ido quedando todo. Claro, De Capricornio ahí, es Saturno, que esto es lo que dijo mi compañera Marta, que dijo, claro, sí, la era de Capricornio vinieron los reptilianos Anunnakis y por eso se adora a Saturno, porque empezó en la era de Capricornio. sí, y ya sabes que Saturno también es el tiempo, entonces, claro, Saturno, las semillas que se han puesto ahí a lo mejor tardan miles de años hasta que se mueran, ¿no? Porque hablan de el Señor de los Anillos, Saturno, que coge un anillo para dominarlos a todos. Y Sí, hay 9 anillos. O sea, hay nueve, como 9 planetas, ¿no? Algo así. Y entonces sí, van como secuestrando las eras exacto, para ofrecer la versión sombra de cada era, porque son sombríos, diríamos. claro. Al Pero de menos lo alguna, que... Sí, pero de alguna perdón, sí. manera Urano es el que es el padre de Saturno. Entonces, Urano, el regente de Acuario, igual es el único que puede vencer por fin a Saturno. Sí, y para mí, eso ya es una opinión mía. Yo sospecho que antes de Capricornio, la era de Capricornio, posiblemente el humano sí que era completamente libre y soberano. Así que Claro, realmente nuestra cruz, por así decirlo, entre comillas, viene hace 20.000 años antes de Cristo. claro. Aunque han habido eras de libertad, como la de los 4000 años esos que dijiste. Sí, libertad, aunque también hay que decir que venían de una época de que el humano tuvo que empezar a construir muy desde cero. Claro. Eran libres, pero en condiciones muy precarias también. Pero Y bueno, digamos coincide un que, poco con el ciclo oscuro, ¿no? El ciclo oscuro de 13.000 años. Lo que pasa es que igual serían unos cuantos más de bajada, ¿no? Ya del sí, 20.000 al 13.000 ya estaba como de bajada, ¿no? No sé. sí, Entonces la era de Piscis ya lo hemos comentado y la era de Acuario pues es una era donde se supone que los valores, así como la era de Piscis, los valores era la mística, la religiosidad, el la sacrificio, salvación, el sí, sacrificio, la emoción, la pasividad, sobre todo. La energía pasiva. Entonces, cuando hablamos de Saturno, no estamos criticando al planeta Saturno no, ni no, a los que son Capricornio, porque yo tengo la luna en Capricornio. Esto hay que aclararlo siempre porque siempre hay algún Capricornio que se ofende. No estamos hablando de los Capricornios, estamos hablando de las eras, estamos hablando del dios Saturno, no del planeta Saturno, porque el planeta Saturno es súper útil y el signo Capricornio es súper necesario también porque sí, son los diferentes aspectos de la psique humana, es decir, no hay nada fuera de nosotros, ¿no? sí, Entonces, la era de Acuario, el principio, diríamos, los eslogans de Acuario son libertad, despertar, conocimiento, colectivo, colectividad, sí, amistad, tecnología también, tecnología, inesperado, sorpresa, cambio, sorpresa, sí, novedad, siempre nuevo, siempre giro inesperado, siempre cambio, multidimensionalidad y sobre todo lo cuántico, todo lo que es salto cuántico, es decir, ir muy exacto. rápido en evolución, ir muy rápido evolutivamente hablando.
Yo creo que toda la clave con eso. Si ahora mismo hay alguien que por lo que sea dice, bueno, este conocimiento que me ha llegado o esto que estoy, ¿qué es? ¿De la anterior era o de esta? Pues como ha dicho Pedro, ¿no? Todo lo que sea dicho místico y versus Cuántico. lo cuántico, eso. Lo, Yo creo que es una buena manera de distinguir lo por dónde místico va. es Piscis y lo cuántico es Acuario. O sea, todo lo que hable de multidimensional, saltos evolutivos fuertes, ir para arriba, es Acuario. Y todo lo que sea, por ejemplo, renunciar al mundo, escapar del mundo para acabar en una trascendencia y ya está, y desaparecer como persona, eso es Piscis, es Piscis. misticismo, ¿no? Y Exacto. entonces la multidimensionalidad, por eso me gusta tanto este señor, Aurobindo, Sí, el Eurovento, sí. porque, y estos libros de la vida divina, porque él integra todo, integra la trascendencia con la multidimensionalidad y genera como lo que se llama la no dualidad integral. Porque hay una no dualidad de India más clásica, que es que solo puede haber no dualidad cuando no hay ni tiempo ni espacio, es decir, cuando todo está inmóvil en un eterno ahora, y que cuando Sí, se mueve ya es dual. En cambio, Aurobindo filosóficamente demuestra que se puede seguir siendo no dual aunque haya movimiento, expresión y universo, ¿no? De hecho, Aurobindo lo que dice es que la no dualidad clásica de India sigue siendo dual porque rechaza el universo. claro. En cambio, la no dualidad integral acepta la multidimensionalidad y te dice que todo es real, lo que pasa es que son muchos niveles de realidad. Y lo que es irreal, el samsara en realidad está todo en la percepción de la mente. Pero no significa que el universo sea ilusorio, sino que lo que es ilusorio es la percepción dualista de la realidad, ¿no? Exacto, tal cual. Eso es una sabiduría en bruto, vamos, es súper valiosa. Por eso me gusta mucho Aurobindo, la vida divina, tomo uno, tomo 2 y tomo 3 porque es pura, pura sabiduría, súper. De hecho, le llaman el nuevo hinduismo incluso, ¿no? Pero Qué bueno, chulo, sí. no solo leo a Aurobindo, he leído muchas cosas y sobre todo lo que dices tú, la espiritualidad que uno mismo aprende por sí mismo mediante sus propias comprensiones, ¿no? Sí, Mediante sus propias vislumbres, ¿no? Cuando. Bueno, entonces, pues ya hasta aquí, ya hemos explicado las eras astrológicas, la historia oculta de la humanidad, así por encima, a grandes rasgos, como una especie de imperio invisible está por ahí manipulando a la raza humana, una mano negra, y que a ver si en la era de Acuario logramos ya de una vez deshacernos de ellos. Y parece que vamos por buen camino porque las altas esferas de esa pirámide ya se han ido. exacto, Y aparte de que tú tuviste un viaje astral, que contactaste con una gente del año 3000 que te sugirieron que en 2021 empezaba una revolución en el que ganaba por fin a la humanidad. exacto. Entonces, que ya lo has explicado en otros directos, ¿no? Sí, Entonces, si queréis contactar con Juan Sebastián para que os ofrezca consulta de terapia integral, de conexión con los guías, propósito de alma o de interpretación de sueños, en la descripción sí, debajo del vídeo está el enlace con el contacto, también con su canal y hasta aquí podemos hablar. sí. Así que un abrazo, Juan, muchas gracias Igualmente, Pedro. por toda la información y un abrazo a todos. Venga, hasta Saludos a pronto. todos. Chao. Chao.